¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Escuchamos perfecto. Buenísimo. Pues nada, yo feliz. Gracias por la invitación, mis queridas monstruas, colegas de las Latinas Fantásticas. Tengo unas diapositivas acá, entonces no sé si puede igual, compartir ya. Vamos a ver. Si no te aparece la opción, chusmeamos a ver si... A ver, creo que ahí tenemos... Ahí va, perfecto. Ahí está. Mostrar mi pantalla, tal. Nosotras nos vamos a silenciar, ¿vale? Así vos podés hablar tranquila y el sonido sale limpito y no jodemos a nadie. Perfecto. ¿Y se ve la transición de una a otra? Sí, se ve perfecto. Sí, pasó directamente. Bárbaro. Buenísimo. Entonces, acá me voy a hacerme el timer porque yo sé que podría estar hablando de esto muchísimo tiempo, pero pues nada. Buenísimo. Y pues ahí vamos. Ay, Dios mío. Ahora sí ya se ve completo, ¿no? No, ahí se fue. Ay. Tranquilo, estamos re bien de tiempo. No te apures. Es que hacer la prueba acá, porque ya saben que la tecnología siempre conspira contra uno. Sí, nos odian. La Me gustaría ver acá. A ver si chance ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Me gustaría verles a ustedes mientras estoy presentando, pero creo que como tengo la pantalla, claro, no pasa nada. ¿Sabés, Vale, que si vos pensás que se está viendo, no se está viendo? Te aviso por las dudas. Acá estamos. ¿Ya? Creo que sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Entonces lo que puedo hacer es ir pasando de una a otra. Ahí sí se ve, ¿no? Buenísimo. Perfecto, pues bueno, si quieren quieren que nos esperemos los minutos o no sé si la audiencia está súper emocionada. Arranque. Arranquemos. Buenísimo. Pues bueno, primero que otra cosa, yo estoy feliz de acompañarles en este Terrortón. No solamente porque para mí es muy, muy grato compartir lo que tiene que ver con mi investigación, sino también porque creo que es una forma importantísima de resistencia en un momento en el que, pues sí, en el que el facho al que me refiero con mi presentación, de una manera como más general, va avanzando en la vida política y pública de todos lados, ¿no? Y no solamente estamos hablando de Argentina, sino estamos hablando de una oleada de derechas que cada vez se va abriendo más paso. Entonces, para mí, el compromiso de hacer investigación no solamente tiene la motivación de amar profundamente el cine de terror y la producción cultural de América Latina y la cultura pop de Argentina en particular, sino creo que tiene un compromiso político de entender desde dónde hablamos lo terrorífico y qué es lo que nos ayuda a canalizar y qué es lo que nos ayuda también a descubrir a partir de qué opresiones son terroríficas. En corto, yo soy doctora en cine. Me formé en Suecia, sin embargo, soy mexicana, muy mexicana, establecida en Suecia desde hace ya varios años, y yo me especializo en cine de terror de México, Argentina y Brasil. Entonces, el día de hoy para mí es muy, muy grato hablar sobre las mujeres que están haciendo cine de terror post 2020. El día de hoy voy a hablar de 3 casos en particular que para mí son muy sobresalientes, no sin antes hablar de la enorme importancia que la cultura audiovisual en Argentina tiene como resonancia para el resto de la región y también la relevancia que tiene en términos generales en todo el mundo. Para mí es una delicia también, porque no están para saberlo ni para contarlo, pero cuando escribí mi libro Wicked Women and Witches, lecturas subversivas del cine de terror, bueno, del monstruo femenino en México y en Argentina, para mí era muy interesante también ver que México y Argentina han compartido muchísimo esta cuestión de cultivar el cine de terror, pero sobre todo que se ha encontrado como una situación de, digamos, en términos de industria cinematográfica, de una especie de competición amistosa, ¿no? El día de hoy creo que lo más increíble es que la manera en que estas industrias se encuentran cara a cara y se empiezan a unir y se empiezan a hermanar de una manera que no es a partir de la competencia como fue en los años 30 y 40, es a partir del cine de terror. Para mí es una verdadera delicia hablar también de mujeres en el cine de terror y sobre todo pensar que no solamente
desde el cine se están haciendo estas maneras de resistir, sino también estamos viéndolo desde la literatura. Creo que todo el mundo ya está muy bien enterado de escritoras increíbles como Mariana Enríquez, como Dolores Reyes, como Agustina Basterrica, pero el día de hoy yo me pongo a pensar que esto también tiene que ver con, y claro que no me podía salvar de hacer una referencia a Charly García, porque ¿por qué no? Es que, y de hecho uno de los subtítulos de mi libro se llama así, porque creo que tiene mucho que ver con esta manera de revaluar cómo el terror le ha hecho frente y de maneras no siempre discretas, ¿no? O sea, de maneras discursivas a los terrores de la dictadura. A ver, pensando en que los gobiernos autoritarios, el terror de Estado es algo que no es tan, pero tan íntimamente conocido, no solamente al contexto argentino, ¿no? También yo como mexicana me puedo identificar con este tipo de retóricas y este recrudecimiento de las derechas. Y para mí es como súper importante entender que la manera desde donde se articula el terror, a lo mejor parece como una cosa obvia, pero también tiene el germen de su resistencia, ¿no? Y yo pensando en la colonialidad, es decir, esta manera de administrar el poder, a ver, nos vamos a poner un poco más claros acá, ¿no? Pero estas maneras de administrar el poder que le apuestan a discursos que tienen que ver con los saberes pseudocentrados, es decir, la ciencia como un ejercicio patriarcal, por ejemplo, la religión, o sea, en particular los valores católicos de los que tanto se habla de estamos perdiendo los valores, y entonces ahí van los discursos fachos, ¿no? El autoritarismo, el militarismo, el racismo con el que se plantean todos estos ejercicios de poder, el terrible odio que las dictadoras le tienen a los pobres. Pensando en este tipo de cuestiones que tienen que ver con género, raza y clase, claro, por supuesto, un patriarcado recrudecido que se sirve de todas estas armas y del discurso militarizado, ahí es donde estamos pensando, creo, en cómo se articula la misma memoria histórica a partir del terror. Entonces, en un momento en el que nos sentimos poco libres, y digo sentimos porque si bien yo estoy en Europa, también veo el recrudecimiento de las derechas de una manera en que lo primero que se va es la cultura y son las humanidades, ¿no? Creo que todos conocemos esa muy clara estrategia, ¿no? Y pensando en esto, pues identifico una cosa interesantísima a partir de lo que están haciendo las mujeres en el cine de terror argentino. Y esto es solamente una pincelada chiquitita, ¿no? Porque en realidad esta tradición, por supuesto, explorada también en mi libro y en otras exploraciones, esta tradición viene desde mucho más allá, solamente que estas historias escritas por mujeres que entienden qué es lo que aterroriza sus existencias, nuestras existencias, pues por lo general se mantienen al margen. A ver, yo creo que es a lo mejor muy claro que hay una falta de representación a todos niveles de producción. Sin embargo, el día de hoy para mí es muy grato pensar en en esta coyuntura después del 2020 como un sitio donde se hace posible la apertura a otras formas de expresión que para mí son también críticas de la colonialidad y sus sistemas, ¿no? Y también, pues, ¿por qué no también promover el hecho de que esto va a ser precisamente, tomado de un capítulo que va a salir pronto en un Companion to Horror que está editado por mis colegas Stacey Abbott, Adam Lowenstein, Christopher Woofter y Roger Luckhurst. Y para mí es increíble también, porque en el momento en que se me acercaron para pedirme una comisión que tenía que ver con esto, lo que me preguntaron fue qué clase, o sea, ellos querían comisionar el capítulo sobre tradiciones globales, mujeres en tradiciones globales del cine de terror. Y el primer lugar donde yo me ubiqué, dije, quiero escribir sobre Argentina. Y no necesariamente porque, digo, claro que yo sobre México escribo muchísimo, ¿no? Y sobre Brasil últimamente y sobre otras industrias, pero para mí creo que también fue un compromiso político a partir de saber lo que está pasando y de alguna manera hermanarme desde mi trinchera, sabiendo que destacar esta producción también es hablar de una resistencia a un ambiente político que está ahora mismo cercenando muchas maneras de trabajo creativo y sobre todo darle visibilidad a las cosas increíbles que las mujeres argentinas están haciendo. Pensando específicamente en que a partir de 2020 empieza a haber un giro, un golpe de timón en nuestras áreas de investigación.
y se empieza a reconocer con volúmenes como 1000 Mujeres de Terror, de la increíble Alexandra Heller Nicholas, Women Make Horror, que fue el primero en su tipo, en el que yo tuve el verdadero lujo de colaborar, Bloody Women, que también hicieron Victoria McCollum, y Aislinn Clark, también directora de cine de terror, que me parece que también el club de cine de la Monstra vieron Frehuaca hace poco, dirigido por ella. Entonces, bueno, estamos hablando de un giro de timón, y claro, por supuesto, I Spit on Your Celluloid, de Heidi Honeycutt, investigadora increíble que hizo una labor brutal durante 15 años para recoger un montón de estas historias, no solamente en el cine, sino también en la televisión, en la cultura visual mundial, para entender desde dónde también las mujeres estaban representadas, o sea, desde dónde estamos hablando de representación y autorrepresentación. Para mí es una dicha también entender, y es algo que me permitió hacer esta exploración del capítulo que produce, que por eso tiene este título, No Gods, No Masters. Entender también que estas historias, a pesar de que se escriben en los márgenes, hacen también la proeza y el trabajo y el aguante brutal de trabajar sobre géneros y formatos que por lo general nosotros pensamos un poco menores, ¿no? Si bien el cine de terror, el cine de ciencia ficción, afortunadamente ya no se entienden como cines o como tradiciones, géneros menores. Creo que sí, esta revaluación es bastante más contemporánea, ¿no? Y pensando que las mujeres en Argentina se han ocupado también de hacer, dentro del bizarro que es tan específico a la cultura visual argentina, dentro del cortometraje, hacer estos avances enormes, ¿no? Que permiten también que ellas hubieran podido caminar para que estas películas pudieran correr, ¿no? Para mí, un caso que creo que es súper interesante e importante para pensar en reevaluaciones de la historia, de la memoria nacional. Y yo, claro, soy muy consciente que como persona no argentina he tenido que hacer también un trabajo de investigación que me permita honrar y entender esta crítica desde un punto de vista comprometido con sus implicaciones políticas. Para mí fue súper interesante saber que Los que vuelven está basada en La vuelta del balón, y el pensar en la memoria histórica, qué esto significa, la reevaluación de desde dónde se articula el discurso de civilización y barbarie, porque eso es lo que da lugar al romanticismo colonial. Yo creo que esta idea de que la colonialidad, o bueno, el colonialismo como un periodo histórico que ya hemos dejado atrás, deja de existir en el momento en que se independizan los países, pensemos en México, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, como si de repente esta transición a las democracias fuera un pase mágico, ¿no? Y vemos que realmente sus maneras de gobernar y de ejercer el poder no son tan distintas, ¿no? Y si existe un militarismo súper romantizado el día de hoy, y si existen apologías del terrorismo de Estado, y si existen apologías del gobierno militar, son hechas posibles por esto. Para mí es muy cautivador saber que Laura hace esta cosa interesantísima de pensar en el genocidio como una parte fundamental de la identidad moderna colonial, de esta romantización, de conquistar la tierra, pero sobre todo de hacer un borrado práctico y epistémico. A mí me parece una locura, o sea, el pueblo guaraní aún existe y resiste, y es loquísimo saber que este idioma es uno de los idiomas del Mercosur. O sea, estamos hablando de que tiene de verdad una memoria y una herencia increíble. Sin embargo, pensar en que la colonialidad desde ahí lo empezamos a ver, ¿no? A mí se me hace muy interesante que existe una ilustración muy clara acerca de cómo el género binario solamente atraviesa siempre y cuando estemos más cercanos a la blanquitud, ¿no? O sea, pensar en las personas indígenas como estas bestias de carga constituidas en ese discurso, las mujeres como matronas del cuidado doméstico. Pensar en estos roles como binarios es también acercarnos a un ejercicio de poder que está muy cerca de la política pública. O sea, parece que estamos así pensando totalmente hace 100 años, tal, pero si pensamos en el ejercicio de políticas públicas el día de hoy, el borrado discursivo, el borrado de políticas que tenga que ver con diversidad y con cuestiones de género, incluso el lenguaje inclusivo que parece ser como cualquier moco de pavo. En realidad estamos hablando de un borrado epistémico, ¿no? Un borrado de conocimiento. Y creo que esta película hace una labor interesantísima
de no solamente resaltar esta masculinidad y esta feminidad diferenciadas entre el colonizador y aquel que trabaja de manera obligada a sus tierras para obtener riqueza, sino que lo retrata como una manera fundamental de escribir una cultura nacional argentina. O sea, yo creo que eso a mí me parece brutal, me parece una movida crítica súper importante, ¿no? También para mí es muy cautivador que aquí la tierra se convierte en protagonista, ¿no? El Iguazú se convierte en uno de los habitantes, y esta es una de las particularidades de la colonialidad, ¿no? Romper con estos lazos entre comunidad y tierra, ¿no? Como si la tierra fuera algo a explotar necesariamente, un recurso. Incluso hablar sobre la tierra como recurso es reproducir esa lógica colonial, ¿no? Y pensar como en la tierra como quien da la vida y quien la quita. Creo que lo reivindica de una manera que le da directamente a la idea del romanticismo colonial. Si hoy estamos hablando de batallas que tienen que ver por el agua, batallas por las tierras, son herencia directa de este romanticismo colonial. Aquí, aunque no está dirigido por una mujer, creo que me parece súper interesante también pensar en El Esfuerzo, por ejemplo. Está basada en una obra literaria, sin embargo, también vemos como que este trasfondo de las luchas conflictos civiles, pero que también tienen que ver con la identidad, ¿no? Después de esto yo me voy a mover a otro ejemplo que me parece que que es infaltable en esta discusión. Porque para mí, o sea, digamos que esto está a 3 rounds, ¿no? Acá tenemos a Laura contra el romanticismo colonial, pero también tenemos a Sonia contra la ruptura con la tierra, ¿no? En Al Impenetrable. Creo que esta obra como de terror más atmosférico tiene muchísimo que ver con esta lógica del centro y la periferia, ¿no? Pensar en aquellas personas que van a fabricar y a perpetuar de alguna manera esta marginalidad, como una especie de eco a lo que Laura había hecho, ¿no? Como una entrada muy reveladora, ¿no? O sea, si no han tenido la oportunidad de verla, por favor, háganlo. Esta idea de reporteros que van desde la capital a cubrir una comunidad del pueblo como si estuviese detenido en el tiempo, ¿no? Que creo que esto es también una de las victorias de la colonialidad, es pensar que los pueblos indígenas ya no existen o existen como una especie de estancamiento en el pasado, ¿no? Y esto me lo estoy tomando prestado de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Como si estas poblaciones y sus memorias en modo de lenguaje y en modo de prácticas fueron una cosa ceremonial folclorizada. Y esto pasa en toda América Latina, ¿no? Exotización de los idiomas, de los conocimientos y de las tierras. Me encanta que tienen este comentario, digo, yo no voy a hacer ningún spoiler acá, pero me encanta este comentario de les vamos a llevar la civilización y les pusimos una película y hasta vieron a Charlie Chaplin, ¿no? O sea, esta idea de la redención que todavía existe en estos discursos me parece brutal porque existe un castigo a partir de la tierra, ¿no? Cuando sabemos, o sea, ¿y de qué manera, pues, podemos relacionarlo? Pienso en lo mismo que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? Desapariciones místicas en este caso, pero sabemos que los defensores del territorio y de la tierra en toda América Latina están siendo desaparecidos por gobiernos, ¿no? Pensar en Berta Cáceres, pensar en Homero Gómez en México, es pensar en cómo estas comunidades también aparecen en el fuego cruzado, ¿no? O sea, creo que el fuego cruzado de un capitalismo brutal, arrasador, exponiendo también la manera en que muchos de nosotros podemos relacionarnos con estas identidades como si existiera una marginalidad que está en el pasado. Y creo que para mí es también muy importante que esto sale a colación en el trabajo de Sonia. Y entonces tenemos el rompimiento con un romanticismo recrudecido que las derechas reviven el día de hoy, el rompimiento con la tierra de la que se sirve el capitalismo el día de hoy. Y de últimas tenemos el trabajo de Tamae, ¿no? Que ya venía haciendo bastantes otras cosas que tienen que ver con la reivindicación del placer y del erotismo, específicamente en tiempos contemporáneos, con Mujer Lobo, por ejemplo. Excelente ejemplo, me parece. Pero pensar en su último trabajo, que está ambientado en los años 30, en un sitio donde se ubica a las mujeres disidentes del género, de la sexualidad,
y de los pensamientos políticos de ese momento, ¿no? Es ubicarse de una manera súper evidente en el militarismo y en el catolicismo como maneras de represión, como discursos represivos, ¿no? Criminalizando la sexualidad femenina. Creo que aquí una cosa muy Foucauldiana, esta idea de la vigilancia y el castigo, que también son internalizados y de alguna manera asumidas como sistemas de autocontrol. Y parece una idea muy básica, pero a mí me parece también que es muy radical pensar, a pesar de que venimos décadas pensándolo, o mucho más atrás, pensando en la reivindicación del cuerpo como también un acto político. A ver, yo no vengo a decir, a despolitizar ni el placer, ni el autocuidado, porque creo que es un discurso todo rancio, que gracias a las redes sociales pues, hemos participado mucho de esta despolitización de estas movidas radicales, pero creo que en este contexto para mí es súper interesante pensar que el placer puede ser una resistencia, ¿no? Y en este caso ocurre no solamente entre las monjas, sino entre las chicas que son puestas en esta situación de encierro, ¿no? Y de encierro y de represión. También pensar en que de una manera muy, pero muy evidente pone el militarismo como el pináculo del patriarcado. Y creo que esto no está nada alejado de lo que está ocurriendo en términos de las apologías que se hacen al terrorismo de Estado, las apologías que se hacen a las dictaduras, a procesos terribles que no, o sea, que siguen en la memoria de muchas personas. Y de alguna manera pensar en que existe también este entramado que cada vez es más y más evidente. A ver, su ejercicio tiene muchísimo tiempo de historia, ¿no? Pero pensar en un entramado entre las opresiones de género, clase y raza también ocurre en estas circunstancias, ocurre en el cine de terror, y creo que está muy bien ejemplificado por estas tres obras, ¿no? Pensar en que se constituye la raza a partir de lo que promueve, de lo que propone en su premisa los que vuelven, esta diferenciación entre quién es un hombre y quién es una mujer, quién es una hembra y quién es un macho, pensar en la clase como una consecuencia de este desempoderamiento, pensar en pensar en el género como una consecuencia de estos entramados, ¿no? Creo que la propuesta de Tamae también es interesante porque es un registro totalmente diferente, ¿no? Es un registro de terror gótico, es muy claro que existe un entramado entre iglesia y Estado, que sabemos que los múltiples procesos de dictadura y de represión estatal en América Latina han estado promovidos por este entramado, ¿no? Y pensar que también en los años 30, donde se ubica esta historia, donde se ubica la historia de Auxilio, pensamos en un contexto en el que Chile está en pañales, ¿no? Y se está también posicionando como una herramienta de construir identidad nacional. Entonces, para mí no solamente es una coincidencia, sino también le habla al momento en el que el cine en su infancia se promueve como una herramienta de no solamente crear identidad, pero también resistir a procesos normativos, ¿no? Entonces, para mí, creo que es una buena manera de cerrar el pensar el placer como un gesto radical en un momento en el que 2025 todos estaremos pensando que ya, ¿no? Ya pasamos esa barrera. Pero claro, cuando nos están negando el cuerpo, es decir, cuando nos niegan la autonomía de ser personas disidentes de género, personas feminizadas, personas con la capacidad de gestar, que son ejercicios claros de un patriarcado que quiera administrar estos cuerpos, pues entonces podemos concienciarnos de que existe una manera de resistir a partir del placer y a partir del cuerpo. Y aunque a mí me encantaría seguir charlando sobre todo esto, creo que en realidad yo puedo cerrar pensando en que desde el terror y desde articular qué es lo que qué es lo que estas opresiones quieren decir y cómo es que nos aterrorizan también, podemos entender de dónde está cargado el poder. En realidad, los monstruos, en realidad, el terror se articula a partir de este ejercicio de dónde se encuentra el poder y dónde se encuentra la autoridad, ¿no? En un momento en el que estamos viviendo un ejercicio de patriarcado arrasante, capitalismo rampante, racismo recalcitrante, no me queda otra cosa que decirles que yo les agradezco esta invitación y también me solidarizo profundamente con este dictum, ¿no? Que finalmente lo que hacemos desde el terror es resistencia. Y creo que ya no es un ejercicio frívolo, más bien un ejercicio total de crítica. Intenté
verdaderamente hacerme lo más rápido que pudiese. Hermoso. Perfecto. Creo que ya terminé de compartir mi pantalla, ¿verdad? ¿O estoy loca? Sí, Ya la sí, estamos sí. viendo. A ver, ¿y ahora cómo descomparto? Ay, no. Está perfecto, no sé cómo lo Ah, ves vos en tu compu, pero nosotros te vemos súper bien. Bueno, perfecto. Bueno, excelente. Estamos más que agradecidas con lo que Más armaste, que- la sí, verdad, y nos aparte- quedamos- Perdón, con un montón de puntas para seguir pensando en esto que decías vos me quedé pensando en el principio como de esta hermandad también medio de oposición entre el cine mexicano y el cine argentino, y pensaba en esto que vos detectás, ¿no? Como del entramado entre género, clase y raza en estas directoras argentinas. Se ocurre algo semejante también con las directoras en México, ¿no? Como que ahí, si esa mirada está presente o no. Claro, yo creo que precisamente ahora pensando en que una de las piezas más generosas para mí, para mi obra, ha sido sin duda Huesera de Michelle Garza, Claro. y creo que hace un ejercicio súper importante. Creo que sin temor a equivocarme puedo decir que es la pieza de la que más he escrito, porque existe un interés de estudiarla desde lo gótico, desde el cine, desde el como terror folk y demás, pero existe ese entramado que le es tan relevante a la identidad popular mexicana, y también pensar en que hablar sobre estas resistencias de género, de normatividad y demás, desde las periferias, porque pues es el contexto de la película, ¿no? Desde una cuestión de movilidad social, que para muchos de nosotros ya es una cosa muy difícil de lograr, si bien las generaciones de nuestros padres tal vez tuvieron esa posibilidad. Creo que es un ejercicio como político totalmente, ¿no? Y creo que eso es algo que aparte, pues siempre está dentro de mi manera de abordar el cine de terror, ¿no? O sea, pensar en que si estamos hablando de patriarcado, también estamos hablando de racismo y estamos hablando de clasismo. O sea, inevitablemente, ¿no? Yo creo que hablar de una lucha antipatriarcal que solamente se centra en esas cosas sin entender que se engarza necesariamente con la racialización y el empobrecimiento de los cuerpos, es hacer un análisis, pues, o sea, ya bien retro, pero aparte es hacer un análisis de feminismo blanco enteramente. Entonces, con el fin de también pensar en las maneras en que podemos retar esa tradición intelectual y esa tradición tan pop de quedarnos, o sea, y lo digo yo amante de la cultura pop, ¿no? Pero hablándolo como una banalización del feminismo, creo que es súper importante también hacer este ejercicio, ¿no? Este cruce y este engarzado que está constantemente ahí. Todas, absolutamente todas las narrativas siempre son sobre género, racialización y clase. No hay vuelta de hoja. Entonces, para mí es súper rico también ver cómo estos ejercicios de memoria, porque son ejercicios de memoria, ¿no? Le están haciendo también un contrapeso a la historia tan romántica del nacionalismo, de la civilización y la barbarie, y entonces ya todos somos esta república argentina donde no existe, ¿saben? O sea, creo que para mí es un ejercicio súper rico y súper interesante, y pues viene de la mano de las morras, entonces, increíble. Sí, no casualmente viene del lado de las mujeres esto y esta especie como de rearmado de la historia pensando en esta ubicación del poder, de dónde está, como vos bien decías. No es casual que en estas 3 películas eso esté tan presente, esté dirigido por mujeres, me parece que todo eso conforma como una narrativa que en este momento está siendo esencial para reconstruir toda nuestra historia como latinoamericanos también. Claro. Entonces, para mí es súper, creo que es también súper rico hacer este ejercicio de hablar. O sea, yo creo que para nosotros, para la gente que está mirando también el en vivo, muchos de los cuales están, pues, desde el lado de ser muy fans del género, ¿no? Pero creo que también es nuestra responsabilidad. De alguna manera, yo siempre estoy ahí con la banderita al final, ¿no? Pero creo que también es nuestra responsabilidad pensar en este momento en que desde este ejercicio creativo siempre se ha hecho crítica política. El terror siempre ha sido un género profundamente político, y que se los vendan de otra manera es también pensar en la como quitarle el filo a esos colmillos, ¿no? Y creo que nos rehusamos a que eso suceda. Y pues nada, mis monstruos, para mí es una verdadera gozadera poder participar desde tan lejos con ustedes. Para nosotras también. Y pues que hay gente mirando del otro lado, pues les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Vale. Seguimos haciendo el aguante siempre. Muchas gracias, lo disfrutamos un montón realmente. Sale, pues un beso para ustedes y un saludo para todos aquellos que están allá.
y que sigan escuchando esta transmisión que está increíble. Yo me quedo fuera de la llamada, pero presente siempre. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, Bien. un lujazo lo que acabamos Tremendo. de tener, un lujo. Valeria es excelente, súper precisa con las cosas que explica, la verdad. Yo estoy recontenta. Anotamos como si fuera una clase aparte, estuvimos tomando apuntes. Maravilloso.